Sí, nos va a ayudar con el tema Martita Mariscal. Ajá. Aquí está Marta, le damos la bienvenida. Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos. Buenos días. Y Hola, definitivamente lo que decía ahorita Florencia de los límites y de ejercer el poder, la autoridad, también a ellos darles poder para que ellos puedan decidir en la adolescencia, pero empieza en esto que vamos a ver. O sea, no puedes, tengo un lío con mis adolescentes y pues consultoría, la psicóloga. No, eso empezó desde hace muchos años. Empezó precisamente en la niñez. Aquí lo más importante que a mí me aportó el DIT son estas conexiones neuronales que se hacen desde el vientre. Pero como el bebé, el niño, no tiene todavía desarrollado su cerebro, incluso el adolescente hasta allá de los 20, 21 años, ya está maduro su cerebro. O sea, aún no tienen madurez cerebral. Y dejen ustedes eso de la madurez cerebral. Una vez que fui a un partido de fútbol americano en la prepa en Estados Unidos de mi sobrino, empecé a observar a los chicos y a las chicas. Están como drogados. Por eso necesitan estas experiencias excitantes, fuera de mitológicas, como nos decían. Entonces sí es importante que consideremos que su cerebro todavía no está maduro. Y con lo que hagamos en los primeros, bueno, en todos esos años hasta la adolescencia de los 0 a los 20, pero sobre todo de los 0 a los 7, va a determinar que se hagan las conexiones neuronales. Porque si no, por ejemplo, yo como psicóloga, pues ¿cómo trabajo? ¿Por dónde? Claro que hay maneras y todo, pero cuando no están esas conexiones es muy difícil. Entonces tenemos el tema de conocer y aceptar los diferentes temperamentos. Adelante. Muy buenos días a todas. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Y bueno, no sé si me oigan bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Muy bien. Okay. Súper bien, te Bueno, escuchamos, pues, Martita. Súper bien. muy Gracias. buen día, me da mucho gusto saludarlas. Deseo para todas ustedes y sus familias un año nuevo lleno de bendiciones y de mucha salud sobre todo. Bueno, miren, en esta ocasión vamos a hablar de, no sé si alcanza el tema, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a hacer muy rapidito. Vamos a hablar de dos temas que es el manejo de berrinches. Es el manejo de berrinches y luego vamos a hablar del desarrollo emocional. Vamos a ver los dos módulos, el 6 y el 7. Bueno, miren, aquí en el manejo de berrinches nos ponen en la siguiente imagen que son Juan y María, son unos niños que ellos comentan, los berrinches son parte de mi desarrollo, pero debo aprender de ti cómo manejarlos para que sean más llevaderos y pasajeros. Sí, vemos aquí están, ¿verdad? Juan y María. Bueno, miren, los berrinches son parte del proceso, ¿verdad? Del niño, de su desarrollo. Los recién nacidos no presentan berrinches. Los recién nacidos, muchas personas creen que hace berrinche desde chiquito, sin embargo, no. El niño chiquito, el bebé, nosotros necesitamos estar atendiendo sus necesidades de sobrevivencia, ¿verdad? Como son hambre, sueño, de que estén secos, de que estén todas sus necesidades bien. Entonces, la manera de que ellos nos comunica es por medio del llanto, es un medio de comunicación, pero eso no quiere decir que estén haciendo un berrinche, ellos nos comunican su incomodidad por medio del llanto. El berrinche aparece a la edad en que el niño está empezando a caminar. Cuando el niño ya camina, como a los 13 meses de edad más o menos, hasta los 3 años, aparece el berrinche.
Entonces, aquí sí que, por favor, las siguientes imágenes. Bueno, aquí nos dice que cómo impacta, ¿verdad?, esta plática. Pues al principio es conocer el berrinche, cómo manejarlo, y después a largo plazo, pues es buscar estrategias para que el berrinche no se dé. La siguiente imagen, por favor. Miren, el berrinche es muy importante manejarlo desde chiquitos, porque dependiendo de cómo se manejen con éxito los berrinches de bebé, pues eso va a ser, vamos a crear seres pues seguros, confiables. Ahorita que hablamos de los adolescentes, pues muchas veces a lo mejor los papás no manejaron bien el berrinche, y eso es cómo fue el niño creciendo y cómo fue llegando a la madurez, ¿verdad? O inmadurez según como nosotros los hemos tratado. Bueno, el berrinche, fíjense que es natural. Es un proceso de desarrollo del niño, que él está utilizando su independencia, está usando su autonomía, es un proceso en desarrollo de su cerebro, y él va descubriendo que va pudiendo hacer más cosas, como comer solo, subirse solo a las escaleras. Él va probando, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros, la siguiente, por favor, porque aquí ya vamos más adelantados. Bueno, esta etapa está llena de ambivalencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el niño por una parte está siendo, pues, con ese proceso de estar con su mamá, como la mamitis, ¿verdad? Que tiene mamitis, que quiere ser contenido, que lo apapachen, que lo quieran. Entonces, el niño, por otra parte, quiere crecer, quiere ser independiente, pero está en ese sentimiento de ambivalencia. ¿Soy bebé o soy grande? Entonces, hay frustración. Y el berrinche se presenta, mira, aquí es muy importante. ¿Qué es el berrinche? ¿Cuándo se presenta? Y cómo manejarlo. Muchos papás se enganchan, ¿verdad?, con el berrinche. Todas las personas que somos, estamos, pues no sé, como espectadores de un berrinche, ¿verdad?, de un niño ante ese proceso, pues causa mucha molestia, fastidio, frustración. Hay muchas emociones ante ese berrinche. Entonces nosotros tenemos que saber primero qué es un berrinche, ¿verdad? El berrinche es un enojo exagerado, está acompañado de llanto, de rabietas, el niño puede aventar objetos, puede lastimarse, incluso lastimar a alguien. Entonces aquí tenemos que nosotros, como padres de familia y cuidadores primarios o alternativos, pues estar pendientes de cómo saber manejar nosotros el berrinche, ¿verdad? Y no que el berrinche nos controle a nosotros. Nosotros debemos de controlar esta situación. Y esto es antes, durante y después del berrinche. El berrinche se presenta en niños, como les digo, que empiezan a caminar más o menos como de los 13 meses a los 3 años. Y esto va a pasar dependiendo de cómo se maneje, ¿verdad? La capacidad que los padres tengan de ir acabando con el berrinche, no hacerle caso, o sea, ver la manera de cómo manejarlo. Fíjense, el berrinche es porque el niño está detrás de intereses. Entonces, cuando nosotros atropellamos sus intereses, cuando nosotros no le permitimos, decimos, alto, no hagas esto, entonces es ahí cuando el niño comienza con el berrinche, porque no logra su objetivo y puede aventar un objeto, puede dar patadas, mordidas, miles de cosas. Cada niño es diferente. Aquí tiene que ver mucho el temperamento del niño. Ahorita que hablábamos de lo que veíamos el tema de los jóvenes, pues tiene que ver mucho también con el temperamento. No todos los niños, no todos los jóvenes, no todos los adultos son iguales. A veces decimos, es que todos los niños son iguales, como que cuando nace un niño decimos, todos los niños son iguales, y no es así. Hay temperamentos que también lo vamos a ver más adelante, pero en este momento les digo que los temperamentos es como, por ejemplo, la carga, son factores genéticos, ambientales y sociales, que esto hace que una persona sea de una manera diferente a las demás, ¿verdad? Cada niño nace como un ser único y diferente, y entonces, de acuerdo a su temperamento, pues será el berrinche que el niño haga. Hay un señor que, bueno, él ya murió, se llama Brazelton, se llamaba Brazelton, Thomas Berry Brazelton. Él se dedicaba al desarrollo infantil y decía este señor que los niños, por su temperamento, si consideran niños
tranquilo, moderado y activo. Entonces, dependiendo del temperamento del niño, pues será la intensidad del berrinche, ¿verdad? Si el niño es tranquilo, pues su berrinche no va a ser tanto. Si el niño es muy activo, pues el berrinche va a ser más fuerte, ¿no? Por ejemplo, los niños, hay quienes dentro de los temperamentos tienen, bueno, un umbral, ¿verdad? Un umbral alto y un umbral bajo. Entonces, los niños que tienen umbral alto, como por ejemplo al dolor, al umbral sensorial de la piel, que no sienten tanto el frío, el calor, esos niños no van a hacer tanto berrinche, ¿verdad? Pero los que tienen el umbral bajo, que son como más delicados, esos a lo mejor sí hacen más berrinches, pero tiene que ver mucho también con los temperamentos. Por ejemplo, todos sabemos que hay temperamentos como son el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático, ¿verdad? Si ustedes quieren más ahondar en estos temas, busquen en los temperamentos, pero aquí también se los van a manejar en el tema. Entonces, el sanguíneo, todos estos temperamentos tienen sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Por ejemplo, el sanguíneo, pues como fortalezas es expresivo, atento, cálido, entusiasta, compasivo, pero es inestable, es egoísta, le gusta ser el centro de atención, es indisciplinado y tiene poca fuerza de voluntad. El melancólico, sus fortalezas son que es dotado, analítico, abnegado, autodisciplinado, trabajador, pero sus debilidades es que es crítico, de emociones variables, negativo, tiende a la depresión y a veces es vengativo, aunque no lo haga, pues sí lo piensa. El colérico, por ejemplo, son voluntariosos, independientes, líder, proactivo, visionario, decidido, autosuficiente, pero como debilidades, fíjense, tiende mucho a la ira, acumula ira y es cuando avienta objetos, es rudo, impetuoso, dominante, sarcástico, y es frío, no emocional. Y el flemático, por ejemplo, sus fortalezas de que es una persona tranquila, confiable, objetivo, eficaz, calmado, plácido, es organizado. Y dentro de sus debilidades, pues es moroso, egoísta, autoprotector, se protege a sí mismo, ¿verdad? Es indeciso y es ansioso. Entonces, dependiendo de cómo sean, fíjense, los temperamentos, pues va a ser la calidad del berrinche o muy bajo o muy... Hay niños que, por ejemplo, dentro de las familias no presentan berrinches. Por ejemplo, hay niños que sí son muy berrinchudos y hay otros que no tanto, ¿verdad? Porque es parte de su temperamento. Entonces, eso tiene que ver mucho con el temperamento. Entonces, el berrinche se presenta al propio ritmo del niño, de que tiene poca tolerancia a la frustración y aún no tiene autorregulación, porque su corteza prefrontal aún no está madura. Él no sabe qué es bueno o qué es malo. Nosotros no debemos decirle al niño, eres un niño malo, eres un niño malcriado. No. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos que decirle al niño, hablar con él, ¿verdad? Primero nosotros, el niño tiene una memoria a corto plazo. Por ejemplo, si tú le dices, no toques esa plantita, el niño se va de ahí, pero regresa a tocarla porque su memoria es a corto plazo. En cambio, le puedes decir, mira, no puedes tocar la plantita, pero sí puedes tocar esta pelota. Algo que sea un juguetito de plástico, un peluche, por ejemplo. Le dices, no puedes brincar en la cama, pero sí puedes brincar en el jardín. Entonces, darle otras opciones. Fíjense, aquí les voy a dar unos manejos, son 3 manejos que yo saqué de malos manejos de berrinche. Fíjense, y todos hemos visto esto. Antiguamente los abuelos, bisabuelas, tatarabuelos, cuando ante la presencia de un berrinche, ¿qué hacían? A ver, ¿quién se acuerda qué hacían los abuelos o las mamás de antes? ¿Alguien que comparta? Una nalgada. Bueno, pues antes aparecía un berrinche y le pegaban al niño, ¿verdad? Le pegaban 1 o 2 nalgadas, lo echaban a la cuna, lo ponían en un cuarto oscuro, en un rincón, qué sé yo. Y esto es muy malo porque, por ejemplo, aquí el berrinche sí desaparece, pero desaparece por el miedo al castigo. Y eso va a crear personas, pues, por ejemplo, hostiles, van a ser personas que de grandes tengan dolor,
resentimientos. Entonces, a veces vemos a adolescentes resentidos, desafiantes, porque a lo mejor desde niños los trataron de una manera así. Entonces, aquí estamos viendo cómo analizamos el temperamento del niño, cómo manejamos su berrinche y cómo, dependiendo de cómo nosotros los tratemos de bebé, van a ser jóvenes y hombres del futuro. Entonces, también hay otra manera, un mal manejo, que por ejemplo los niños, esto pasó mucho con los millennials, que le daban algo para que no se enojara y así, para que no haga berrinche, porque ya lo conozco y va a hacer berrinche, y darle todo lo que quiera y todo lo que pida, solicite para que no haga berrinches. Hace muchos años había un personaje que se llamaba Genruchito, era un hombre, ¿verdad?, que hacía de un niño, y entonces él se enojaba y le daban los papás y la muchacha que les ayudaba algo para que no apareciera el berrinche. Entonces aquí estos niños se hacen inmaduros, caprichosos y el berrinche se estaciona para toda la vida, porque hemos conocido tanto mujeres como hombres que ya de grandes siguen manejando el berrinche para conseguir lo que quieren. Mujeres caprichosas que manejan a sus parejas, hacen berrinche, manejan a las amigas, a todo el mundo manejan a base del berrinche. Y fíjense, fue porque desde chiquito no se le manejó, fueron malos manejos por parte de sus cuidadores. No se le atendió el berrinche y entonces nunca desapareció, se estacionó para toda la vida y lo hizo en un ser inmaduro. Entonces, cuando desde niños se trabaja bien el berrinche en los niños, que vemos algo que es natural, pero los papás lo atienden adecuadamente, pues hacen niños seguros, confiados y obedientes. Cuando hay otro, el tercer manejo, mal manejo, es ignorarlo. Por ejemplo, hay niños que están haciendo su berrinche, su pataleta, se tiran al piso, y ahí está la mamá, bueno, mira, ahí cánsate hasta que quieras, yo no te voy a hacer caso, y el niño a lo mejor dura hasta 15, 20 minutos haciéndole el berrinche y la mamá no le hace caso. También tiene que ser a lo mejor que el carácter de la mamá o el temperamento es flemático, así relajada, tranquila, y ahí lo deja, ¿verdad? Entonces, también imagínense el temperamento de la mamá y el temperamento del niño. Si la mamá es colérica y el niño es melancólico, pues chocan. Entonces, ahí por eso hablamos de los temperamentos. Es muy importante cómo son los papás y cómo es el niño para manejar estos berrinches, ¿verdad? Estas conductas. Entonces, el niño desaparece el berrinche porque se cansa. El niño se cansó, a veces hasta se quedan dormidos, de cansado de lo que pataleó, lloró y nadie le hizo caso. Pero este no es un buen manejo del berrinche, porque aquí lo que pasa es que desaparece el berrinche porque fue ignorado y crecen con baja autoestima, que con sentimientos de que no valen y cuentan sus derechos porque me ignoran. Digo algo y me ignoran. Entonces el niño, fíjense cómo va creciendo a lo largo de la vida como un ser ignorado. Entonces estos son malos manejos por parte de los cuidadores y padres de familia hacia el berrinche. Entonces las estrategias son que cuando el niño está en el berrinche, pues le hables bajito. Ellos atienden a la voz, cómo le hablas, hablarle bajito, tranquilo, tranquilizarlo, ¿verdad? Entonces, el buen manejo, tienes que manejar asertivamente los berrinches con paciencia y consistencia, no a veces sí y a veces no. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, tienes también preguntarle qué te sucede, qué pasa, hijito, qué necesitas, qué deseas, motivarlo para que, por qué realiza ese berrinche, animarlo a encontrar otra solución. Eso también le da una creatividad de pensar al niño de acuerdo a su capacidad, de qué te parece si tú te quedas tranquilo y obtendrás lo que quieres, o quieres un helado, bueno, pues primero vamos a comer y después sí vas a tener el helado, pero saber por qué se está pasando el berrinche. Esto es antes, durante y después. Fíjense, cuando es antes se le llama medicina preventiva. La que sigue, por favor. Se le hace es medicina preventiva porque aquí preparas para que suceda. Tienes que conocer al niño, ya conoces el temperamento, ya sabes cómo es, reconoce los sentimientos, apapáchale, dice atención especial al niño, no ignorarlo ni pegarle, ¿verdad? Ni tampoco darle lo que él quiere. Él no se va a salir con la suya, tú tienes como adulto el control. Entonces, evita atropellar sus intereses, háblale, distraerle, por ejemplo, dices, bueno, va a hacer esto, lo distraigo antes de que pase el berrinche, eso es anticiparse. Cuando el berrinche pasa,
Aquí, por ejemplo, ya es como un volcán en erupción, no lo puedes detener. Sin embargo, lo acompañas, lo pones a salvo, que no se golpee, que no golpee a nadie. Y cuando ya pasó este momento, entonces ya sigue después. Hablas con él, le dices que lo quieres, que es un proceso que está pasando y que necesita, y entonces lo acompañas, hablas con él para que el niño lo entienda. Vamos a ver la siguiente, por favor. Vamos un poco a prisa porque pues el tiempo es apremiante, ¿verdad? Pero ustedes van a recibir todo el material y ahí ustedes lo van viendo. Entonces aquí ya vimos que durante el momento, pues tú respiras tranquilamente porque para poder estar atenta a la situación, y al niño le dices cálmate, con voz tranquila, relajadamente. No le vas a dar 1000 explicaciones porque el niño no te va a entender ni te va a escuchar, ¿verdad? Y aquí ya vimos que para que no se haga daño ni se lastime. La que sigue, por favor. Entonces, aquí ya vimos que ya cuando pasó el berrinche, pues ya tomas tu actividad, escribes lo que le pasó, le demuestras tu cariño, como les decía, le dices que lo quieren mucho, que lo vas a ayudar a manejar esa situación. Es muy importante que no lo etiquetes, no le digas eres un niño enojón, eres un niño malcriado, no te sabes portar bien, ¿verdad? No es bueno que le digamos eso. Decirle qué es lo que necesitas, por qué te enojas, animarlo a que se calme, a que no consiga las cosas con llanto y que tú estés relajada, serena, que no te enganche el berrinche, porque fíjese que el berrinche va cargado de emociones para todos, de enojo, de tristeza, desesperación, frustración. Entonces tenemos que tener tranquilidad, paciencia y pues respirar, ¿verdad? Estar aquí es el que estamos viendo. Estar tranquilas, relajadas. Tienes que validar sus emociones. Se vale estar enojado, sobre todo vale saber que lo amas y aunque viva frustraciones y emociones intensas. Controla tu enojo, tus berrinches para que no puedas transmitirle, dice, para que puedas transmitirle amor. Recuerda que es algo natural, ajeno y descontrolado. El niño no lo hace a propósito, él no sabe, pero como les digo, todo depende de su temperamento. Si el niño tiene un temperamento colérico, pues van a ser los más intensos esos berrinches, ¿verdad? Porque de acuerdo al temperamento del niño. Entonces, el melancólico, pues se hará berrinches, pero después queda muy triste, muy como hasta depresivo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante manejar los temperamentos para saber cómo va a ser la intensidad del berrinche. Pero es muy importante que no le grites, que le hables con cariño, que pongas límites y que tú aprendas a manejar los berrinches y no que el berrinche te controle a ti. Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente, por favor. Actividades para que el niño se relaje. Bueno, miren, hay unas actividades que son de respiración, pero el niño no sabe cree que son juegos. Respirar con la pancita, como que inflas un globo, lo desinflas y le dices, y pones hasta un peluchito en su pancita, puede estar el niño acostado y entonces inhala y exhala y así sube, es como inflar el globo. Soplarle a un reguilete muchas veces, entonces es inhalar y expulsar y el niño pues cree que está jugando, pero en realidad son ejercicios de respiración. Usar un frasco de la calma. Estos frascos generalmente se llenan de agua con diamantina o alguna sustancia gelatinosa, se cierra muy bien y que sea de plástico para que el niño no lo vaya a aventar, ¿verdad? Y entonces aquí, al ver cómo está la diamantina, el niño se relaja. Bueno, como conclusión vemos que los berrinches son parte del desarrollo del niño al desear alcanzar sus intereses y si se atropella el objetivo, pues entonces surge el berrinche o la emoción, no le permite entender, ya después lo entenderá y hacerle saber que se le ama. Como acción, proyección, vida, podemos nosotros tener música relajante, tanto para el niño, la siguiente por favor, música relajante, pensar en las emociones que surgen en ti, de desesperación, de coraje, de miedo, dice, y pensar en por qué los berrinches te retan. Escribe todo esto, no tienes que compartir si no quieres, ¿verdad? Pero pide ayuda, infórmate, ensaya a tu mente para reaccionar efectivamente al berrinche. Bueno, hasta aquí es todo con el berrinche.
Estuvo muy rapidito, pero no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. También otro ejercicio puede ser las burbujas que les encantan, tener un frasquito con las burbujas y pues eso ya es respiración y distracción. O, por ejemplo, un vaso o un frasquito con agua en su popote y que sople para dentro del vaso y que haga burbujas. Eso también les ayuda. Bueno, tenemos otro tema, es el desarrollo emocional. Si quieren que lo veamos. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, bueno, ya que hablamos del manejo del berrinche, seguimos con el tema de desarrollo emocional. Entonces, bueno, aquí en este tema, las emociones son parte de la naturaleza humana. Negarlas es rechazar una parte esencial. Bueno, dice, ¿qué queremos lograr con esta plática? Pues se espera que los participantes reflexionen acerca de las emociones y de la importancia de conocerlas. También es bueno mencionarlas, saber cómo son. Miren, aquí hay una formulita que nos dicen que es ámate y quiere decir amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. Estas son las emociones, hay muchas, ¿verdad? Pero de estas 5, de aquí parte todo. Estas son las emociones de alegría, miedo, amor. Bueno, primero amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. La que sigue, por favor. Bueno, como ya les decía, aquí hablábamos de los temperamentos, ¿verdad? Según los temperamentos de cada persona, de cada niño, porque aquí estamos hablando particularmente de los niños, de acuerdo a su temperamento, pues va a manejar las emociones, ¿verdad? También las va a sentir más intensamente. Por ejemplo, los melancólicos pues tienden más a la depresión, ¿verdad? Entonces la tristeza para ellos así va a ser más tremendo. El colérico pues más el enojo, ¿verdad? Entonces es importante que aquí manejemos todo esto para saber cómo se están presentando las emociones. Entonces, bueno, como por ejemplo tenemos que estar muy pendientes de que las emociones nos hacen actuar y no estancarnos demasiado en las emociones, porque si no aceptas las emociones de tu niño, tal vez es porque no has aceptado tus emociones. Una emoción tienen sensaciones físicas, sensaciones en el cuerpo, a veces que decimos, siento como un hueco en el estómago, pues puede ser hambre, puede ser angustia, puede ser miedo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, aquí más adelante vamos a ver cómo se sienten las emociones. Por ejemplo, ahora con los teléfonos vemos los emoticones que nos presentan la alegría, el amor, vemos caritas con corazones, con los ojos con corazones o alrededor de la carita, o vemos, por ejemplo, enojo, cuando es mucho, pues es una carita roja, cuando hay tristeza, una lagrimita, cuando es mucha la tristeza, pues es llanto. Entonces aquí a los niños se les puede manejar muy bien las emociones, decirle qué sientes, cómo te sientes, validar las emociones, el niño cómo las está sintiendo, qué es lo que le pasa, ¿verdad? Entonces, las emociones nos hacen actuar, como les decía, no hay que negar las emociones, no se le debe decir a los niños, no debes sentirte así, los niños no lloran, o las niñas bonitas no se enojan. No, tienes que conocer qué son las emociones. Mire, aquí aparece la fórmula que les decía. Ámate, amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. La aceptación de estas emociones fomenta una autoestima sana. A veces a los niños cuando son chiquitos no se les permite llorar. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. Les decían antes, los niños no lloran. Entonces, el niño pues limitaba esa emoción porque pues no, los niños no lloran, no puedo llorar. Entonces son emociones estancadas y cuando se quedan estancadas causa estrés en el cerebro del niño, pero en la edad adulta causa enfermedades como son la gastritis, la colitis, neuralgias, por ejemplo, migrañas, y también causa ataques de ansiedad. Cuando a veces estamos ante una situación de pérdida de la salud, por ejemplo, o de un ser querido,
pues a veces estamos controlando esa emoción, sin embargo la emoción ahí está, la emoción no la podemos controlar, ahí está, lo que sí podemos controlar es la respuesta que demos ante la emoción, pero las emociones están ahí y entonces nosotros tratamos de neutralizar nuestra respuesta, pero sale a relucir como un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una colitis, muchísimas cosas porque lo estuvimos reteniendo. Entonces tenemos que entender, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Ahorita con esta situación que estamos viviendo todos, pues hay muchas emociones, suben, bajan, incertidumbre, enfermos, pérdidas económicas. Entonces aquí tenemos que estar muy atentos y hablar con los niños, manejar todos sus miedos, con los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿A qué le tienes miedo? Y conocer, es muy importante conocer cómo es el amor, cómo es el miedo, cómo es la alegría, cómo es la tristeza, cómo es el enojo, conocerlo para poder canalizarlo, para poder gestionar, para poder analizarlo y poder estar en paz, ¿verdad? La que sigue, por favor. Miren, es muy importante que todos los días hagamos ejercicios de respiración. Por ejemplo, podemos hacer respiraciones profundas todos los días, hasta 3 veces al día. A mí me pasa que siempre que doy una plática hago respiraciones y eso me calma, porque primero trae uno tantos conocimientos que dices, híjole, traigo así demasiados conocimientos, tanta información, como decía ya Florencia, todo lo que sacó. Dices, traigo tanto que tengo que ponerle orden en mi cabeza, ¿verdad? Para poderlo fluir, pero sí entra la emoción de que no se me olvida algo, no va a decir algo. Entonces, cuando uno respira, se calma todo y vienen fluyendo todas las ideas. Así con los niños, cuando ellos respiran, se calman y las emociones no se sienten tanto. Entonces, bueno, aquí tenemos que analizar, fíjense, la que sigue, por favor, esta ya lo vimos. Cuando nosotros vemos las emociones, tenemos que ver que esas emociones no se salgan de contexto, no caigan en los extremos, ¿verdad? Por ejemplo, una emoción de amor, pues tiene que ser un amor equilibrado, un amor bien, por ejemplo, en una muchachita que está muy enamorada, que no caiga en el empalago o el apego, que no caiga en eso, ¿verdad? Que caiga, aquí no va a aparecer ahorita, esto se los estoy yo diciendo acá, que no caiga en la exageración del amor, ¿verdad? Que sea un amor equilibrado. Por ejemplo, que el miedo no se convierta en pánico. Tenemos que aprender qué es miedo para no convertirlo en pánico. Pánico, por ejemplo, cuando hay fobias, es porque los niños le tienen miedo desde chiquitos a los perros, a los insectos, porque no se manejó, no se conoció por ejemplo, esa emoción. Entonces, a veces hay niños que les tienen miedo, pánico a las inyecciones y son grandes y les siguen teniendo porque no se manejó, ¿verdad? Todo eso desde chiquitos. Entonces, por ejemplo, la alegría se puede convertir en euforia constante. Entonces hay personas que siempre quieren estar alegres, están aburridos, ay, quiero estar alegre y buscan 1000 de actividades. Luego, por ejemplo, también la tristeza, pues que no se convierta en depresión, que está triste, bueno, ¿por qué estoy triste? Voy a analizar la emoción, cómo la siento para no caer en desesperanza y en depresión. Voy a manejar la emoción que siento. Y luego el enojo, pues que no se convierta en ira. Por ejemplo, como les decía ahorita, los coléricos tienen mucha ira acumulada y por eso avientan objetos, por eso hieren, por eso son sarcásticos, porque no han manejado bien sus emociones. Hace mucho tomé un curso y era un colombiano, un psicólogo colombiano, y él decía, fíjense, yo tengo un temperamento colérico. Y dijo, yo manejo las emociones, dijo, pero como yo aviento cosas y soy así, tuve que trabajar mucho en mi emoción, porque dije, ¿cómo es que yo soy terapeuta y doy pláticas y doy, voy a congresos, conferencias, y yo soy así? Dijo, entonces tengo que trabajar mucho, mucho primero en mí para poder ayudar a los demás, porque entonces dijo, ¿cómo estoy ayudando a otros si no me estoy ayudando a mí? No estoy controlando mi emoción de enojo. Y conozco mi temperamento, el temperamento lo tengo, pero sí puedo cambiar mis emociones, de cómo las manejo. Entonces aquí ya vimos, las emociones que no se manejan adecuadamente se guardan en el cerebro de los bebés, de los niños y las niñas, y en la vida adulta pues se traduce en enfermedades como colitis, gastritis, migraña, ataques de ansiedad,
entre otros. Cuando ustedes vean que tienen, por ejemplo, una situación difícil, después tienen dolores de cabeza, migrañas, colitis, pero es por tanto estrés acumulado, porque a veces no manejamos adecuadamente nuestras emociones, y es lo que pasa con los niños. Tenemos que desde chiquitos aprenderlos a manejar sus emociones. Mira, aquí está un cuadro que ahorita les comentaba de esto. ¿Dónde se siente, por ejemplo, el enojo? El enojo se siente mucho en el cuerpo. Tenemos posturas, por ejemplo, de los dientes apretados, los puños cerrados, el cuerpo rígido, se abren las fosas de la nariz, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve esto? Dice, para poder actuar. Indispensable para poner límites. No queremos que se convierta en furia, en impotencia, en depresión. Entonces, aquí hay una actividad como marchar, dice, con las piernas juntas, golpear fuerte el piso, todo sacar la energía. La tristeza, bueno, pues es para reflexionar, para observarme, que no se convierta en melancolía. Con la tristeza nosotros traemos poca energía, el cuerpo, en el cuerpo, ¿verdad? Los hombros están caídos, los ojos hacia abajo, no somos muy reactivos. Con la alegría, pues estamos alegres, contentos, el cuerpo se siente feliz, ¿verdad? Entonces hay euforia, no queremos que se convierta en euforia, ¿verdad? Aquí podemos cantar, dar vueltas, brincar, jugar, pintar. Con el miedo, los ojos son muy abiertos, como les decía, con los emoticones. En los emoticones ahí nos presentan cómo son estas emociones, ¿verdad? Los ojos abiertos o cerrados, el cuerpo es en sentido de alerta, hay taquicardia. Entonces estas son las posturas. Hay temblor, sudor, por ejemplo, en las manos o en alguna parte del cuerpo por el miedo. Entonces nosotros esto lo hacemos para protegernos, para estar alerta. Nuestro cuerpo nos manda estas señales y no debemos caer en el pánico o en el terror, como les decía en el caso, por ejemplo, de las fobias. Aquí es bueno recibir un abrazo a los niños, ¿verdad? Contenerlo, abrazarlo, darle un peluche. Estas son emociones que se deben de manejar principalmente en los niños para que él aprenda, ¿verdad? Aprenda que si tengo miedo, pues no va a pasar en terror, porque aquí está mamá, está papá, me están acompañando, me están conteniendo. Y el amor, bueno, pues el cuerpo se siente suave, relajado, mirada dulce y quieres acercarte a las demás personas, ¿verdad? Para generar relaciones cercanas a la intimidad. Y luego, pues también tienes que no caer, por ejemplo, en una barrera como de indiferencia, puede ser, o también como el empalago, como les decía ahorita, o en la dependencia. Cuando expreso, fluyo en las otras personas, ¿verdad? En las otras emociones, perdón, puedo expresar amor. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo le enseño a reconocer sus emociones? Bueno, tenemos nosotros que primero escuchar al niño, primero que nada también observarlo con los sentidos y el corazón. Nosotros, como decíamos ahorita con el berrinche, observamos al niño, ya lo conocemos, ya sabemos cuándo va a ser un berrinche. Cuando ya conocemos el temperamento de los niños, colérico, flemático, melancólico, sanguíneo, ya sabemos cómo van a ser sus emociones, porque conocemos su temperamento. Entonces tenemos que empatizar, a ver qué te pasa, qué sientes. Nosotros no podemos decir, no es tanto, no te preocupes, no pasa nada, no es tanto, estás haciendo mucho escándalo, la verdad. Entonces eso el niño pues lo hace sentirse como que lo está. Cuando tú lo escuchas y eres empático, entonces el niño se tranquiliza y comprende que lo que está sintiendo es normal y que le entiende. Hay que validar la emoción, ¿verdad? Transmitir que papá y mamá y los cuidadores están ahí para acompañarlo. Si tiene miedo, si tiene tristeza, si tiene, por ejemplo, enojo, estás ahí para acompañar esa emoción. Hay que traducir y validar la emoción, porque aquí le hablas al hemisferio derecho y atiendes la emoción y entonces bajas la intensidad. ¿Por qué? Porque si ya tiene miedo, se va a tranquilizar y ya no va a tener tanto miedo. Si está enojado, también le baja la intensidad y ya no va a estar tan enojado, va a calmarse. Y creas el espacio para que el hemisferio izquierdo pueda funcionar, porque él te entiende desde el hemisferio derecho, desde la parte reptiliana primitiva, y entonces eso hace pues que ya empiece a funcionar el hemisferio izquierdo. Una vez que el estado emocional intenso que tenía el niño ha disminuido y que tu niña o niña ya se serena, podrá escuchar tus razones y las explicaciones.
Por ejemplo, veo que te enoja mucho que te quite una pelota, que te quite la pelota, ¿verdad? Dice, yo me sentiría mal si me quitaran algo que me gusta mucho. Entonces, cuando el niño se siente comprendido, pues se serena y te puede hacer caso, ¿verdad? Como decía ahorita Florencia, los jóvenes a veces no escuchan tantas cosas, ¿verdad? Pero tú le dices al pequeño algo, sí, te entiendo lo que estás sintiendo, por ejemplo, en rebelde, te entiendo que estés así, te entiendo perfectamente, pero mira, y entonces ya le dan las explicaciones breves y claras a un niño igual, le tienes que dar explicaciones breves, claras, porque no te va a escuchar más, ¿verdad? Bueno, la que sigue, por favor. Si nosotros negamos las emociones, pues ahí se van quedando estancadas, ¿verdad? Y no se manejan claras. El juego es muy importante. A cada emoción le puedes poner un jueguito. Por ejemplo, a la alegría, pues pones música para bailar, para percutir como tamborcitos, juguetes que hagan ruido, masita para modelar. Para el miedo, pues un trapito, una cobijita, algo que el niño se sienta protegido, un peluche, crayolas. Todas esas actividades que ustedes ya verán más con detenimiento, ¿verdad? Aquí podrán ver que, por ejemplo, al niño que presenta enojo, pues, por ejemplo, si tú tienes unas hojas, le dices, ayúdame a romper estas hojas que no sirven, pero estas hojas, no los libros, ¿verdad? O, por ejemplo, en un cuaderno viejito, hacer rayones para que el niño se calme. Y no le vas a explicar, vas a hacer rayones para que te tranquilicen. No, no, nomás son actividades para manejar sus emociones, ¿verdad? Para que se tranquilice. También tamborcitos, dice aquí que un martillito de juguete, crayolas. Es muy importante, por ejemplo, si los niños están tristes, que los invites a bailar, que le pongan música, cantar, porque si el niño no tiene demasiados intereses, si lo ponen ahí a ver qué hace, a ver televisión o algo, no, el niño se aburre, entonces tú tienes que interactuar con el niño, estar ahí con él, jugar, hay muchísimos juegos que puedes armar con los niños o de torre, según la edad del niño, ¿verdad? Cancioncitas, tienes que volverte también muy creativo, porque si fíjate, si tú acompañas al niño en su primera infancia, eso dependerá de los jóvenes, de los adolescentes, que no tengas tantos problemas con los adolescentes porque le dedicaste mucho, fuiste consistente, presente y tuviste mucha paciencia. Entonces, esos años que tú le dedicaste al bebé, al niño en su primera infancia, va a determinar para los hombres del futuro. Entonces, vale mucho la pena que estés pendiente de sus primeros años porque eso dependerá cómo será en el futuro. Y luego, bueno, aquí vamos a hablar del control de esfínteres, que es otro tema que viene también aquí. Y esto es muy importante porque el niño, fíjense, tiene que estar primero que nada su mente lista, su cuerpo listo y las emociones listas. Aquí están muy importantes las emociones, porque fíjense, si estás pasando por un proceso, pues no sé, de pérdida de un ser querido, el niño está pasando por una pérdida de su mascotita o estás pasando por un divorcio, no es el momento propicio para que se dé este entrenamiento. Aquí tiene que tener madurez, como les digo, primero en su cabecita, el cuerpo y en las emociones. Esto te llevará un tiempo, ¿verdad? Casi siempre las niñas empiezan primero como a la edad de más o menos antes de los 2 años, 2 años y medio, y los niños casi siempre empiezan más grandecitos, 2 años, 2 años y medio. Tú tienes que motivar al niño para que él lo desee, para que él se motive. Decirle, mira, para que esté seco, vamos a hacer esto. Tienes que observar muy bien al niño. Por ejemplo, tú sabes cómo es su aparato excretor. Tú ves él a qué horas, cuando tú le das los alimentes, o a qué horas funciona su aparato excretor. Y entonces lo puedes llevar, comprarle un bañito chiquito para que él no tenga miedo del sanitario grande, ¿verdad? Entonces, el excusadito grande. Entonces, tú le compras uno y entonces lo animas y el niño puede que sí lo logres y a veces no lo lograrás, pero tienes que ser con paciencia, con amor, no etiquetarlo como decir, eres un niño sucio, eres un niño cochino, perezoso, no. Todo esto es parte también de su temperamento, de su madurez. No todos los niños son iguales, acuérdate. Tienes que observar sin presionar, tener paciencia y saber que puede haber accidentes y decirle, no hay nada que no limpie el agua y el jabón. No debes de perder la paciencia ante tantos intentos de que deje el pañal. La que sigue, por favor. Debes de tener muy pendiente de cuidar la autoestima del niño.
Entonces, para poder manejar ¿cómo se llama? El control de esfínteres, tienes que estar muy preparado para que el niño sepa que tiene que estar bien sus emociones, porque si tú lo forzas o sus emociones no están bien, para el niño va a ser muy difícil. También es muy diferente el día que la noche. El día tú puedes estar pendiente, pero en la noche pasa muchas horas, ¿verdad? Entonces ahí sí es necesario ponerle un pañalito, no darle líquidos antes de acostarse. Entonces puedes ponerle, no sé, animarlo a ponerle cancioncitas, fíjense, a mí me da mucha risa porque yo tengo una perrita que yo pues batallé para que ella fuera al baño y no me ensuciara la casa, ¿verdad? Entonces yo le cantaba cancioncitas y me daba risa porque la perrita como que me veía y fue aprendiendo. Ahorita tiene 5 años y 6 años ya tiene. Y yo le canto así y sale corriendo. Entonces, así pues, imagínense un perrito que no habla, que su inteligencia no es así tal, pues imagínense un niño va aprendiendo y si nosotros lo animamos, es más fácil que el niño vaya pudiendo controlar sus esfínteres a la edad adecuada, a la madurez que él tiene. Tampoco no vamos a esperar hasta que tenga 4 o 5 años. Es un proceso lento, con paciencia y consistente. Entonces, como conclusión de este tema, dice, un buen manejo emocional desde la etapa temprana es el antecedente de una vida saludable, tranquila y con estrategias para resolver las situaciones emocionales. Las emociones están presentes a lo largo de toda nuestra vida. Si nos acostumbramos a identificarlas y reconocerlas, podremos dar ejemplo en los hogares de su forma adecuada para manejar las emociones. Una emoción no expresada va haciendo surcos en el corazón y en el cerebro. Genera estrés acumulado, como lo veíamos, y explota como una olla express en algún momento, salpicando a todos los demás, ¿verdad? El bienestar tuyo y de tu familia depende en gran parte del manejo emocional. La gran ventaja es que si desde chiquitos aprenden, pues servirá para toda la vida. Recuerda que todas las emociones se valen y que no se deben juzgar ni limitar. Todas las emociones se viven en hombres y en mujeres, es independiente del género, ¿verdad? Lo importante es saberlas manejar de la manera adecuada. Y bueno, como acción, proyección, vida, en la siguiente, tienes que analizarte qué sientes, cuándo lo siento, en qué parte de mi cuerpo lo siento, cómo identificar tus emociones, las puedes escribir, piensa que te quieren decir esas emociones, qué está generando en tu cuerpo cada día. Siéntete como que eres tu mejor amiga, sin hacerte juicios, con honestidad, y analízalas. Es muy bueno que hagas ejercicios de respiración, que conozcas y aprendas pues de tus emociones, pero que también es muy importante que ustedes conozcan su temperamento y el de sus hijos para saber cómo manejan las emociones. Entonces, hay que ver, identificarlas y saber qué necesitas hacer o decir para que aumentes tu bienestar. Entonces, cuando tú aprendes a conocer tus emociones y a manejarlas, podrás también ayudar a manejar las emociones de tus hijos. Por mi parte es todo. Aquí vienen unos videitos, no sé si quieran que los veamos, cada uno dura muy poquito, no sé si quieran revisarlos para que les quede muy claro. Miren, vimos el manejo del berrinche, vimos también las emociones, los temperamentos y el control de esfínteres. 4 temas en 1 hora. A ver, vamos a ver si gustan los videos, son cortitos. A ver si está por ahí Lupita lista para que nos comparta estos videitos o ustedes me dicen. Los temidos berrinches aparecen entre los 13 meses y los 3 años y medio. Son muy normales y la razón es que tu niño o niña en esta etapa a veces quisiera regresar a ser bebé y a veces quisiera ser niño grande y hacer todas las cosas solito, lucha por su propia autonomía. Está sometido a mucha frustración y a mucha ambivalencia con estos cambios. Es todo un reto guardar la calma y hacer caso omiso de lo que opinen las demás gentes. Tu labor es acompañarlo y evitar que esta frustración termine en un berrinche. No necesita de tu perfección, sino de tu amor, tu paciencia, tu firmeza, de tu capacidad de poner límites claros y consistentes.
Las principales causas de los berrinches son: un adulto le atropella, interrumpe su actividad de manera brusca y repentina. Como no sabe pedir que le espere un minuto, termina siendo un berrinche. Siente una gran ambivalencia, no sabe si quiere ser grande o bebé. Su poca tolerancia a la espera y a la frustración. No tolera que le digas ahorita no y tampoco enfrentar sus limitaciones. Tiene muy poco lenguaje para expresar lo que quiere y le cuesta autorregularse. Pasa de una emoción a la otra con mucha facilidad. Está pasando por un momento vulnerable y expresa a través de un berrinche la necesidad de un abrazo o de una mirada. Su memoria de corto plazo es muy breve, olvida pronto lo que le dijiste y se siente limitada o limitado. No es que sea desobediente. Poco a poco irá adquiriendo autocontrol. Puedes aplicar estrategias que desarmen el berrinche antes de empezar. Conoce su temperamento, observa su actitud, dale avisos, reconoce sus sentimientos y acompaña con apapacho. Si ya está en pleno berrinche, ayúdale a navegarlo. Respira para que no te enganches. Reconoce sus sentimientos, acompaña. Protege de la intensidad de sus emociones y no dejes que logre el objetivo. Después del berrinche, retoma. Nárrale lo que pasó, lo que sintió y no le etiquetes. Cada vez que le ayudas a autorregularse, será un berrinche menos en su vida. No le tengas miedo a decirle que no. Acompáñalo en su tristeza. Ayúdale a desarrollar habilidades emocionales. Que tome turnos, que tenga capacidad de espera. Respirar es una gran herramienta. Tu amor le rescata. Es muy importante que sienta que no pierde tu cariño cuando esté en un berrinche. Esta es la información básica. Ya son todos los videos, Marta. Hay otros dos, pero no sé si hay uno de las emociones, del desarrollo emocional, me parece. Sí, ponlo, porfis. Se me hace que los está compartiendo Lupita. Muy bien. Qué bárbara, Marta. Qué capacidad de resumir cuatro temas en una hora. Wow. Las emociones son parte de la naturaleza humana. Al validarlas en tu niño o niña, le vas a permitir reconocerlas, expresarlas, aceptarlas. Es probable que por historia haya una cierta negación de las emociones incómodas, como la tristeza, el miedo y el enojo. Es muy importante aceptar todo el espectro de las emociones y esto le va a permitir a tu niño o niña transitarlas con tranquilidad y fluidez. Evita negar las emociones que te incomodan diciéndole que no debería sentirse así. Tampoco debes minimizar diciéndole que no es para tanto. No trates de racionalizar explicándole por qué no sentir eso. Cuando impides la expresión, tu niño o niña sentirá que algo no está bien en su interior y se lastimará su autoestima. Las emociones no expresadas se convierten en frustración, impotencia y furia. Si no libera esas sensaciones, se transformarán con el tiempo en depresión, ansiedad o alguna enfermedad. Mejor, alfabetiza las emociones de tu niña o niño. Observa y escucha con los sentidos y el corazón. Empatiza. Intenta ponerte en sus zapatos. Traduce. Dale nombre a su emoción y a las sensaciones que la acompañan. Valida lo que siente. Pero limita las conductas destructivas o inadecuadas. Se valen todas las emociones, pero no todas las conductas. Existe un sinfín de estrategias para conocer y expresar las emociones sanamente. Consulta la página para conocerlas y ponerlas en práctica. Cuando pierdas la calma, respira. Haz una pausa y modela a tus niños y a tus niñas cómo hacerle.
todos los sentimientos se valen. Cada vez que puede nombrarlos, reconocerlos, va a ir creando caminos a nivel cerebral de comunicación entre las partes afectivas, las partes corticales, las partes más primitivas. En el momento en el que son aceptados todos los sentimientos, va a poder enfrentarlos con toda naturalidad en lugar de temerles. Esta es la información básica. Visítala. Hay un videíto del control de esfínteres, no sé si quieran que lo veamos. Yo creo que sí, son las 12:07. 12:07, ¿verdad? Sí, sí. Quitar el pañal en el momento adecuado hace toda la diferencia. Cada niño es diferente y tiene distintos momentos de madurez. Pero oiga, nos dijeron que el jueves pues para sacar todo. Mucho menos. Sabrás que tu niño o tu niña está maduro cuando cumpla la regla 3 de 3. Entiende qué, cómo y dónde sucede. Demuestra curiosidad por intentarlo. Puede, tiene madurez neuromuscular. Su cerebro y su cuerpo están listos y conectados. Quiere, no tiene miedos. No está pasando por una etapa emocionalmente intensa como mamitis, la llegada de un nuevo hermanito o algún cambio importante. Aunque hay edades promedio, cada niño es diferente y no debes adelantarte. Las etapas de emociones intensas aumentan los miedos y la ansiedad de soltar. Si es el caso, espera a que pase. Si está listo, avísale que van a empezar. Prepara tu casa y su ropa para hacerlo más fácil. Prepara tus salidas para evitar ansiedad por pena a accidentes en público. Anima si logra y tranquiliza si no. Ten paciencia, los regaños no sirven. No es cuestión de disciplina ni de obediencia, sino de adquisición de autocontrol. No hay nada que no pueda lavar el agua y el jabón. Cuida la autoestima de tu hija o hijo. Te recomiendo que te pongas de acuerdo con todos los cuidadores de tu niño y de tu niña. Sabes, es muy frecuente que el control de noche sea años después que el control de día. Confía en que lo van a lograr. Esta es la información. Bueno, pues por mi parte es todo. No sé si tengan una pregunta, alguna duda, algún comentario. Marta, muchísimas gracias. Yo de forma personal lo estoy aplicando con mi nieto y estoy teniendo muchos argumentos para negociar con mi hijo lo que también quiero para mi nieto. Me encantó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Marta. Muy, muy importante tu tema, muy interesante. A mí me gustó mucho la palabra que decían, ¿verdad? Tu amor le rescata. Entonces, yo pienso que todo esto va ligado igual también al tema que nos dio Florencia, ¿verdad? Todo De que con nuestro amor y con nuestros cuidados y todo eso vamos a sacarlos adelante y a llevarlos por el buen camino. Así es. Sí, muchas gracias, muy lindo. No, gracias. muchas gracias a ti por escucharnos. Muchas gracias. Gracias, Marta. Se me hizo tan útil, no solo para los bebés, sino para los adolescentes y los adultos que no han entendido todavía sus emociones. Esa parte me encantó. ¿Cuántas personas conocemos que tienen colitis, que tienen gastritis? ¿Y a cuántas personas podemos ayudar dándoles un poco de información sobre las emociones? Y lo otro que me sorprendió fue la palabra amarte. Amar. Y el significado de cada letra. Amate. 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 Es una gran capacidad. Ojalá y sigas tomando la responsabilidad de seguirnos dando estos cursos. De quien Sí, te claro. va a ayudar, pero
De veras, wow, estuviste increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la confianza, muchísimas gracias. Confianza plena, muy satisfechas, muy claro el tema. Te felicito, además les platico a todas que le dije el sábado a mediodía, porque teníamos otra persona que lo iba a dar y no pudo, así que del sábado ahora lo preparó. Bueno, ayer muchísimas gracias, muy, muy claro, y pues un abrazo a todas, y pues tenemos tu reconocimiento en nombre de ANSPAC. Muchísimas gracias por tu colaboración y por siempre estar dispuesta. Gracias a ustedes por la confianza, les reitero, y sí, mis emociones fueron así de ansiedad de que sí se me quede todo para darles una buena presentación. Pues qué bárbara. Un aplauso.